Bien, la grabación se ha iniciado y entonces démosle rueda a nuestro tema del día de hoy. Bien, esta es la semana número 12. Nos queda entonces 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahí metido en el medio está la semana de fiestas. O sea que tenemos máximo 6 semanas de trabajo en las que vamos a completar lo que hace falta del curso. Por esa razón, a partir de ahora vamos a tener 2 líneas de trabajo paralelas a medida que vayamos avanzando en el tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, porque es necesario completar la parte conceptual del curso, pero también es necesario desarrollar la parte práctica. En la línea conceptual, es decir, este no es un curso de lenguaje de programación, este no es un curso de SQL, este es un curso de bases de datos y por lo tanto lo fundamental del curso es la base conceptual y la base de conocimientos relativo al uso adecuado, al diseño y uso adecuado de bases de datos. Naturalmente, esa base conceptual, si no se acompaña de un componente práctico que permita ejercitarla, pues se queda en teoría. Pero no podemos dedicar todo el curso solamente a mirar las instrucciones del lenguaje por 2 razones. La primera, pues porque no tenemos tiempo suficiente para gastar en eso. Y la segunda, porque ese componente del lenguaje y de la sintaxis y de las opciones de las distintas cláusulas y los parámetros es más o menos estable. O sea, además no es excesivamente complejo en su uso y con el tiempo va evolucionando. Entonces ese es un componente que el ingeniero debe aprender a asumir por su propia cuenta, como seguramente están haciendo ustedes, porque y como lo van a tener que hacer si no lo están haciendo, cuando lleguen, por ejemplo, al momento de la práctica profesional. Hay muchos estudiantes en práctica profesional en distintos lugares donde tienen que aprender o trabajar, desarrollar sus actividades de práctica con herramientas que las conocen por primera vez cuando llegan allí. De hecho, en la carrera formalmente no se enseñan sino 2 lenguajes de programación, formalmente hablando, que son el lenguaje Python en primer semestre y C++ en el segundo y tercero, cuando hablamos de programación y programación orientada a objetos. De pronto algunos han podido interactuar con cursos donde se trabaja con Java y con alguna otra cosa, pero lo conceptual, lo formal es solo eso. Pero llegas a una práctica profesional donde tienes que hacer aplicaciones web trabajando con cosas que no has trabajado nunca, con frameworks y con herramientas que no conocías y simplemente las tienes que leer y asumir y practicar. Entonces no tiene mucho sentido que le gastemos más tiempo a la SQL que a la parte conceptual, pero hay que gastarle tiempo a la SQL. Entonces ese gastarle tiempo lo vamos a combinar en 2 frentes. Uno, lo que hacemos dentro de las clases, que es poco realmente porque el tiempo no es mucho, y otro, lo que van a hacer ustedes como actividad complementaria durante este tercer corte. Este tercer corte no vamos a tener examen parcial, como lo hemos dicho desde el principio. Vamos a tener un proyecto de carácter práctico que les liberaré esta semana para que ustedes lo lean, lo conceptualicen y tengamos una primera sesión de preguntas y respuestas para aclarar alcances y aclarar cosas. Y sobre ese proyecto, los temas conceptuales que vayamos viendo, que nos hacen falta ver temas como indexación, asociaciones, el manejo de transacciones, el manejo atómico, el tema de la concurrencia, es cuando varias cosas afectan o varios usuarios o varias necesidades pueden afectar una misma tupla en una tabla, especialmente en esos ambientes donde hay usuarios distribuidos geográficamente y todos acceden a una misma base de datos. Caso típico, separar la silla en un vuelo. Puede haber 3 o 4 personas apuntándole a la misma silla, pero en la base de datos el sistema no puede permitir que la misma silla le quede registrado sino a un solo individuo. Si el sistema permite que la misma silla quede registrada para 2 personas, el día del vuelo va a haber problemas. Los temas de seguridad,
sobre las bases de datos, los temas de integridad de la base de datos. Nosotros vimos reglas de integridad referencial a nivel conceptual en el corte anterior, pero hay que ver cómo se aplica eso. Los temas de arquitectura de los sistemas de gestión de bases de datos y algunas otras cosas que son conceptos esenciales o fundamentales que hacen parte de nuestro contenido de curso. Pero por otra parte, tenemos que aplicar todo esto en las herramientas que los sistemas, que los lenguajes proveen, como son el manejo de índices, funciones, subconsultas, triggers, los temas de seguridad que están relacionados con esta teoría. Es decir, este conjunto de cosas tiene un cierto grado de conexión con los temas conceptuales. Entonces, esas dos cosas las vamos a ir haciendo en paralelo, donde la primera, el número 1, pues, va a ser fundamentalmente liderado con las exposiciones en las horas, especialmente en las clases de 1 hora, que son las de los viernes, aunque en las de 2 horas también podemos tener algún tiempo para eso. Y en la parte práctica, pues algo que se hará aquí cuando ejemplifiquemos casos pequeños y la aplicación de los conceptos de lo que hemos visto hasta ahora y de lo que falta por ver en el desarrollo del proyecto del corte, que pues va a ser un trabajo que les voy a asignar para que hagan ustedes, no individualmente. Creo que me voy a arriesgar, sabiendo lo que eso significa, a organizar grupos. Aquí hay 11 personas. No sé si son, no sé, pues tengo que pensar bien cómo lo hago, porque cuando es más de 2 personas siempre hay uno que que asume la posición de la gerencia y ese es el que no hace nada. No, vamos a mirarlo, pero con base en eso entonces le voy a liberar un proceso. El proyecto no es hacer una aplicación, no es hacer solo el diseño de la base de datos, es hacer varias cosas a medida que vayamos avanzando. Entonces, en el esqueleto inicial del proyecto estarán unos requerimientos. Obviamente, la primera parte de ese proyecto es que usted diseñe la base de datos y cada grupo hará un diseño y una especificación. Y a medida que vayamos avanzando, le vamos poniendo elementos para que usted le adicione al proyecto con entregas parciales, de suerte que la nota del tercer corte será constituida por actividades que yo ponga que no tienen que ver con el proyecto, sino actividades pequeñas. Hoy va a haber hoy les voy a dejar una pequeña, que sumarán un 20%, como se había dicho al principio, y la nota del proyecto que se va a ir construyendo semana a semana, que sumará el 80% del corte. De suerte que si ustedes hacen todo lo que hay que hacer, no tendríamos por qué tener ningún problema al finalizar el curso con resultados que no sean satisfactorios. No sé si haya alguna pregunta al respecto o si esto que acabo de decir quedó claro para todos. Bueno, parece que hay silencio en el foro. Entonces, supongamos, a partir de ese silencio, supongamos que todo el mundo quedó claramente informado. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Espérate un segundo. No, nosotros hemos venido hablando entonces en las sesiones anteriores. Ya habíamos introducido los primeros conceptos del lenguaje SQL. Hoy vamos a mostrar de una manera rápida, porque como dije hace un momento, lo que concierne a la adopción, al desarrollo de habilidades en el manejo del lenguaje SQL, lo vamos a hacer de manera compartida. Yo voy a dar algunos elementos aquí que realmente no son muchos por razones de tiempo, pero que tienen los ítems necesarios. Y ustedes desarrollarán a medida que los requerimientos del proyecto y que los ejercicios que yo les ponga lo requieran, desarrollarán usando sus intelectos y sus probadas habilidades de investigación y de consulta, desarrollarán la habilidad restante.
En el día de hoy, entonces, vamos a hablar de las sentencias de manipulación de datos en una forma general. Habíamos dicho en una clase anterior que SQL, como como los lenguajes de consulta, tienen varios componentes. Un componente era las sentencias de definición de datos, las de tipo DDL, que son las que permiten crear objetos dentro de la base de datos. Y vimos de una manera muy general cómo se usan la de crear bases de datos, crear tablas, modificar la estructura de una tabla, eliminar una base de datos, que son sentencias muy puntuales, muy fáciles de ejecutar desde el punto de vista del lector de comandos, de la línea de comandos. Y algunas pequeñas pruebas hicimos con el ambiente de MySQL en XAMPP, que es la base de datos de XAMPP. Hoy vamos a hablar entonces de las sentencias que permiten manipular datos, de algunas, porque el lenguaje tiene unas sentencias de manipulación de datos, pero también tiene unas funciones que permiten hacer cálculos o encontrar cosas dentro de los datos, y algunas operaciones que vendrán en unas láminas más adelante. O sea, hoy vamos entonces a dedicarnos a estudiar a partir de ahora las sentencias de manipulación de datos que permiten leer y modificar los datos que estén almacenados en las tablas de una base de datos. Básicamente hay 4 sentencias principales allí que sirven para las operaciones básicas que ya sabemos que existen en cualquier base de datos, que son insertar tuplas, actualizar la información de una tupla, escoger, seleccionar, extraer información de una o de varias tablas y eliminar información de una tabla o eliminar tuplas completas. Estas 4 clases de operaciones las vamos a mirar ahora en su forma más simple, pero a medida que vayamos avanzando y que vayamos incorporando otras cosas, vamos a ver que a cada una de estas se le pueden poner apellidos y cositas adicionales, parámetros adicionales, para hacer operaciones más potentes o para hacer en una sola sentencia muchas cosas cuya complejidad la atiende el motor de la base de datos una vez recibe la consulta. Entonces, empecemos con la cláusula que permite adicionar o insertar nuevas tuplas en una base de datos. Las palabras reservadas de SQL son perfectamente claras y totalmente dicientes. Insertar tuplas a una base de datos es con la opción insert, con la cláusula insert. Modificar el contenido de una tupla se hace con la cláusula update, que significa exactamente eso, actualizar. Escoger o seleccionar tuplas de una base de datos se hace mediante cláusulas de sintaxis select, y eliminar con delete. Insertar tuplas en una base de datos se puede hacer de varias maneras. Usando la interfaz gráfica del entorno en el que se esté trabajando es perfectamente fácil, porque si uno, por ejemplo, viene aquí, tengo mi base de datos, la que hemos creado la vez pasada, o aquí tengo una que se llama ejemplo, pero que está vacía. Bueno, esta la miramos ahora después. Si yo quiero insertar una tupla en departamentos, yo lo puedo hacer, en este caso con MySQL, lo podemos hacer con insertar. Y aquí yo puedo digitar uno a uno los contenidos de los atributos de una tupla y decirle que la guarde. Esa es una opción a disposición del usuario cuando va a insertar 1 o 2 datos, porque realmente para insertar grandes volúmenes de datos digitándolos uno a uno, pues resulta demasiado costoso en tiempo y en riesgo de equivocación. Pero es posible hacer inserciones de una o de n tuplas, las que tú quieras, manualmente. También se puede hacer mediante una sentencia insert, que es la sentencia que permite hacer esa acción en código SQL puro. Permítanme, cierro esto acá.
Y también se puede hacer importando el contenido completo de la tabla, si es el caso, desde un volumen de datos que esté guardado en un archivo y decirle al ambiente de base de datos o dar una orden para que se lean desde ese archivo todos los registros que haya y los deposite como tuplas adicionales en la tabla en donde yo deseo insertarlas. Déjenme buscar aquí. Creo que la clase. La tabla clientes, los campos son CLI ID, CLI apellido, CLI nombre, CLI género. Profe, disculpe que se quedó callado ahora rato, se le dejó la señal, no sé, y para ver si podría repetir lo último. Oiga, no me diga eso. Sí, cierto, profe, pero ¿A todos les pasó eso? pasó una trabada, pero como de 2 minutos, profe. Durante ese tiempo no lo escuchamos. Creo que Sí, un profe, yo momento se pensé que se le salió, que había se ido debió la caer luz, el que internet. pasó lo mismo de la otra vez. Pero sí, aquí escribieron y yo no me di cuenta. No. Aquí no se ha ido la luz ni se me ha ido la señal ni nada, pero algo tuvo que haberse ido y no me di cuenta, pero no, el Teams no me avisó tampoco. Bueno, vamos entonces a retomar por donde íbamos. O sea, no hay problema. Eh, ¿Desde dónde se me perdió? ¿Me están escuchando? Ah, ok, desde el insert. Ok, perfecto. Bueno, en este momento no estoy compartiendo la pantalla. Vamos a arrancar nuevamente desde el punto donde ustedes me dijeron. Vamos a hacer aquí unas correcciones. Bueno, vamos de nuevo.
Bueno, quisiera saber lo siguiente. Yo había mostrado, desde Insert con SQL, el anterior el que decía SQL puro. Ok, perfecto. Entonces vamos, desde aquí. Ok. Es que en este momento decía lo siguiente. Insertar una o más tuplas en una tabla de una base de datos es una tarea que se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer manualmente usando el entorno de trabajo. En el caso nuestro, el entorno de trabajo es este. Y si yo estoy en una determinada tabla, por ejemplo, esta tabla de departamentos que tiene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, puedo agregar uno más o más de uno, los que yo necesite agregar con la opción insertar. La opción insertar en este entorno de trabajo me abre un formulario en donde yo puedo, por cada uno de los atributos de esa tupla, dar un valor aquí. Aquí es, bueno, estas son funciones que todavía no las tenemos que mencionar un poquito más adelante, pero aquí doy los valores de los campos. Él me dice que el campo se llama departamento número, departamento nombre, char de 4, bar char de 40, y me abre los campos en el formulario para que yo pueda adicionar la tupla. Al darle continuar, él agrega una tupla más a la tabla de departamentos. Pero esto, pues, es obviamente, como lo decía, repito lo que dije en su momento, está orientado a satisfacer necesidades puntuales de insertar una o dos tuplas. Si vas a insertar 100 tuplas, pues no es la manera. La manera sería entonces, o bien con una sentencia insert escrita en SQL puro, en donde yo agregue todas las tuplas que quiero insertar, o bien importando los datos desde un archivo, que es la mejor práctica, teniendo los datos preparados en algún archivo con el formato y la organización debida, se pueden trasladar automáticamente con una sola sentencia de importación. Bueno, la sentencia en SQL que permite insertar una tupla en una tabla es la sentencia insert into. El nombre de la tabla se coloca en esta posición y en una primera lista que está encerrada entre paréntesis, como se ve aquí, paréntesis abre, paréntesis cierra, la lista de los nombres de campo, nombre de campo 1, nombre de campo 2, nombre de campo 3, nombre de campo N, los campos que yo quiera insertar. Podría insertar solo unos campos o podría insertar todos los campos de la tupla si tengo los valores. Seguida la palabra values, valores, y otra lista donde están los valores que tienen que ir en correspondencia uno a uno con los nombres de campos que se pusieron en la primera lista. Es decir, si pongo aquí nombre de campo 1, 2, 3 y 4, aquí tiene que haber 4 valores y esos 4 valores tienen que ser consistentes con el tipo de datos de cada uno de los nombres de campo, con el tipo de datos con los que esos nombres de campo fueron definidos cuando se creó la estructura de la tabla. Algo como lo que dice aquí. Insert into clientes. Insert en la tabla de clientes los campos CLI ID, CLI apellido, CLI nombre, CLI género, CLI fecha, CLI celular, CLI correo. Con los valores, este valor para el ID, este valor para los apellidos, este valor para los nombres y así sucesivamente. Esta cláusula entonces inserta una tupla compuesta por estos valores en la tabla clientes. Pero uno podría hacerlo de esta manera también. Si necesitas incluir tuplas completas. Entonces yo le digo, inserte en departamentos la siguiente lista de valores. D001 marketing, D002 finanzas, D003 recursos humanos. Y aquí estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuplas distintas. Pero tengo que tener la claridad de que tengo que poner los valores completos que coincidan con la estructura de tupla de la tabla a la que estoy referenciando. De tal manera que si yo tengo 100 tuplas y las puedo escribir así, pues simplemente en una sola sentencia entran todas dándole a usando este código dentro del lector dentro de la línea de comandos de SQL o dentro de un programa desde donde yo quiera hacer la inserción. Y la otra modalidad es insertar tuplas en la tabla importando los datos desde un archivo de texto.
usualmente el formato de texto más utilizado para esta clase de tareas es el formato de valores separados por coma, el CSV, en el cual en cada línea hay una tupla de datos con un separador entre un dato y otro. El separador depende pues de la configuración del equipo o del gusto del programador. Puede ser una barra vertical, una coma, un punto y coma, en fin. Y esas líneas del archivo de texto tienen que tener la estructura completa de la tupla, de la tabla a la que van a caer. Veamos, por ejemplo, permítanme un segundo, yo tengo por aquí yo les había puesto en Savio. En Savio hay esto es para que lo miren después, si es caso, una carpeta que está aquí con archivos en datos en formato .csv. Voy a descargar uno que se llama categorías. Y este es un archivo. Voy a abrirlo con el bloc de notas para que no se me abra el Excel, porque es que en Excel no se ve mucho la diferencia entre los archivos de Excel y los de valores separados por coma, salvo cuando los vas a guardar. Ese archivo tiene esta información. En cada línea tiene una tupla de dos datos, un número, un separador y un valor en texto. En esa misma carpeta, porque estos archivos CSV que están en la carpeta que les estoy mostrando, que están en su semana de Savio, en su semana 12, corresponden a los archivos de datos de una base de datos que está descrita en este archivo de Excel. Este archivo de Excel es para un ejercicio, o sea, es como para hacer un ejercicio que tiene una base de datos con una tabla de clientes, de artículos, de categorías, de ventas y otra. Esta es una tabla auxiliar que para una parte del ejercicio posterior se usaría. Por ahora no vamos a hacer ese ejercicio, simplemente la subí allí porque tenía los datos ya organizados y los puedo aprovechar para ilustrar estos ejemplos. La tabla de categorías tiene un campo que se llama cat ID entero y otro campo que se llama cat descript varchar. Entonces, para ejemplificar el asunto, voy a ir a una base de datos ejemplo que tengo vacía y voy a crear una tabla que se llama categoría. Categoría. Con dos columnas para que me sirva para el ejemplo que vamos a hacer. Los dos nombres son cat ID y cat descript. Fíjate que el autotexto que esto tiene me facilita las cosas porque ya yo lo había hecho hace un rato. Pero este dato cat descript es varchar. El entero, pues no tengo que darle tamaño, que el entero es un campo ya de tamaño definido. Y el campo de descripción de la categoría con 20 caracteres. Entonces ahora mi base de datos ejemplo tiene la tabla nueva que no tiene datos. Al darle un clic, él me abre la opción de agregarle tuplas, pero no es así como yo la quiero ver. Yo quiero importar datos en categoría. Entonces, yo estando sobre la tabla, yo le puedo decir que quiero importar datos. Esta tarea de importación de datos tendrá que hacerse en atención o de acuerdo con las opciones y las reglas del entorno de trabajo donde estés trabajando. Estoy haciendo la ilustración con MySQL, con PHP MyAdmin, pero en otro motor de base de datos que funcione con SQL, posiblemente el menú sea diferente o haya que hacer una rutina distinta, pero no nos interesa eso, nos interesa digamos, lo esencial que son los conceptos. Entonces yo le digo que quiero importar y aquí él me dice, bueno, ¿dónde está el archivo donde están los datos que quiere importar? Voy a buscarlo en mi carpeta, en mi disco, y los datos, fíjate que estos archivos son los mismos de la carpeta que yo les puse en Savio, pero vean que categoría es un archivo de valores separados por coma. Es el que estábamos viendo hace un momento con el bloc de notas, que es este archivo. Escogí ese porque es pequeñito. Entonces le digo
que quiero usar ese archivo para hacer la importación. Quisiera hacer una salvedad o un comentario específico sobre este proceso. Cuando uno selecciona el archivo, debe estar seguro de que el archivo que está seleccionando tiene el formato correcto. Pero entonces, eso implica que en el proceso de creación de ese archivo, usted esté seguro de que, por ejemplo, que aquí al final de la tupla no haya ningún carácter fantasma, como un espacio en blanco o qué sé yo, porque a veces ocurre que o quedan espacios en blanco al principio o quedan caracteres no imprimibles, porque muchas veces estos archivos de texto se descargan de otra aplicación que los produce por un proceso de lote o por algún procesamiento empresarial. Y es necesario asegurarse de que todas las líneas tengan la estructura depurada. Por ejemplo, que no haya por aquí un carácter de salto de línea que no es visible en la pantalla, pero que el motor de base de datos, cuando lee el registro, lo encuentra y puede generar errores en el proceso de importación. Es una habilidad que el administrador de la base de datos o quien está trabajando con ella debe desarrollar y cuidar para evitar, sobre todo cuando son volúmenes de datos muy grandes, para evitar que un proceso que debiera ser exitoso en muy poco tiempo tome bastante tiempo, porque encontramos que hay muchas cosas que depurar sobre la tabla. Y los grandes volúmenes de datos, los volúmenes de decenas de miles de registros, depurarlos manualmente es una tarea retadora. Bueno, entonces ya yo escogí el archivo. Aquí le puedo escoger cuál es el formato en el que se encuentra escrito el archivo. Estamos usando valores separados por coma. Aquí hay la posibilidad de que el usuario decida algunas cosas en cuanto al formato de su archivo. En nuestro caso, el archivo está separado por punto y coma. Entonces, el separador que voy a usar es el punto y coma, es decir, el separador entre un atributo y el siguiente es el punto y coma. Bueno, las demás cosas que yo quiera modificar dependiendo de cómo tenga los datos en la tabla. Este interrogante aquí, este autotexto de ayuda me dice: si los datos en cada fila de archivo no están en el mismo orden que están en la base de datos, agregue los nombres de columna correspondientes. Los nombres de columnas tienen que estar separados por comas y no estar encerrados entre comillas. Eso para el caso de que los datos vengan preparados en un orden distinto al de la estructura de la tupla, lo cual normalmente uno no hace porque para evitarse tener que hacer cosas como esta. Cuando yo le digo, bueno, continúe, entonces él me dice importación ejecutada exitosamente, 7 consultas. Y las 7 consultas que ejecutó son insert into categoría, los valores de la tupla, insert into categoría, los valores de la siguiente tupla, y así sucesivamente. Por lo tanto, en categoría ahora están, que estaba vacía, ahora están las 7 tuplas que yo acabo de insertar. Esa es la manera de hacer la inserción mediante un proceso de importación. Comentarios adicionales. Bueno, bien preparado el archivo de texto. La estructura del archivo debe coincidir con la estructura de la tabla para no tener que hacer el renombramiento de columnas que el MySQL le permite hacer. Y verificar que no haya líneas de sobra ni datos basura. Porque si hay líneas de sobra, por ejemplo, enter 3, 4, 5 líneas en blanco en la parte inferior, se pueden generar tuplas en la tabla que están vacías o se pueden generar desórdenes en el momento de insertar los datos. Bueno, entonces ya esto es lo que acabamos de hacer, está descrito paso a paso. Por ejemplo, en este pantallazo que copié aquí apareció una advertencia con un tema de una fecha de nacimiento, que los datos fueron truncados porque tal vez la fecha estaba en formato de año con solo 2 dígitos, qué sé yo. Cuando se producen errores en MySQL de sample, yo puedo editar en línea o puedo hacer un programa para depurar la base de datos. Bueno, en fin, esas son alternativas de depuración. Esa entonces es la forma de
agregar tuplas en una tabla. Hacer siempre, la tupla siempre se agrega con una sentencia, una cláusula insert. ¿De dónde salen los datos? Bueno, ya depende, porque puede ser datos capturados en un formulario web y en el script de PHP de la página se coloca la cláusula insert into y se referencian los campos de la tabla, o sea, se escribe la sentencia SQL tal cual, agregando como valores los valores de las variables del programa PHP que esté capturando los datos en la pantalla. Ese es un nivel que no estamos tocando aquí porque aquí no estamos haciendo programación web. Pero quienes hagan programación web ya lo saben, o quienes lo vayan a hacer van a tener que entenderse que en el código de la página web, que puede ser, por ejemplo, en HTML, se insertan scripts en PHP que son los que hacen conexión con la base de datos y envían o reciben datos desde allá para que la aplicación web pueda gestionar la información. Bien, la segunda sentencia es la de actualizar tuplas, modificar el contenido de una tupla. Se usa la sentencia update, que tiene una sintaxis igual en lo esencial a la sentencia insert, pero que tiene su propósito update, es decir, actualice en la tabla tal, y en lugar de poner values pone set, una lista de campos, una lista de igualdades, donde dice tal campo con tal valor, tal campo con tal valor, tal campo con tal valor, y con eso, si no miren todavía esta cláusula, digamos hasta aquí, yo puedo ponerle un valor a una determinada tupla. Pero el tema es que digo, ¿cuál es la tupla que voy a actualizar? Entonces tiene que haber una condición, un predicado que le permita al motor de base de datos escoger cuál o cuáles tuplas son las que voy a actualizar. Y por eso aparece aquí la cláusula where. Dice, actualice esta tabla colocándole a este valor, a este campo, este valor, a este campo, este valor, etcétera, en las tuplas en donde se cumpla esta determinada condición. Por lo tanto, por ejemplo, en ese ejemplo que tenemos ahí en la pantalla, perdón un segundo que aquí estoy, ya. En este ejemplo que tenemos aquí dice actualice la tabla de clientes colocándole al campo clase cliente el valor gold, pero solamente para las tuplas, las tuplas donde el código de cliente sea el valor 4000. ¿Qué hace esta cláusula? Pues obviamente selecciona una o varias tuplas. Creo que si el código de cliente es la clave primaria, pues será una sola tupla. La de cliente 4000, dice, por alguna razón se decidió que a ese señor le vamos a poner la categoría gold, la palabra gold en el campo clase de cliente. Entonces dice, actualíceme la tabla de clientes poniéndole el valor gold en el campo clase de cliente a la tupla donde el código de cliente sea este valor. De esa manera se actualiza una tupla en particular, la que cumpla con esta condición. Si la condición está escrita de forma tal que puede cobijar a varias tuplas, pues la actualización se hace la misma en todas las tuplas que cumplan con la condición. Por ejemplo, yo puedo decirle, actualice en la tabla de empleados el campo salario igual a salario por 1,05, donde categoría sea categoría igual a servicios. Entonces, a todos los empleados que tengan categoría de servicios, incrementen el campo salario en un 5%. Esa sería una forma de hacerlo y con una sola instrucción se hacen todas. O sea que no hay que hacer un ciclo de 1 hasta n para ir mirando si cada tupla cumple. Simplemente con una sentencia update se actualizan todas las tuplas que cumplan con la condición dada. Entonces, uno desarrolla la habilidad de poner las condiciones where con la estructura apropiada para ahorrarse escritura de código y darle el trabajo de actualización al motor de la base de datos. Quisiera saber si hasta aquí, cómo vamos hasta aquí, si vamos bien, si está claro lo que hemos dicho hasta ahora.
Bien. La tercera acción hemos visto, entonces permítame, me regreso al original. Ya vimos cómo insertar tuplas en una nueva tabla, cómo actualizar tuplas. Ahora vamos a ver cómo seleccionar una o más tuplas para hacer algo con ella. Estas son las operaciones de esta cláusula select. Coincide uno a uno con la opción de selección, la operación de selección del álgebra relacional, porque escoge una o más tuplas que cumplan con una determinada condición. Entonces vamos hasta allá, a donde íbamos. Y veamos. Entonces, la cláusula select permite seleccionar un conjunto de tuplas que cumplan con cierta condición de una tabla en particular. Normalmente lo que hace es producir una relación temporal donde está el conjunto de tuplas que contienen esa condición para hacer algo con ellas. Como al igual que las anteriores, la utilidad radica en que con una sola sentencia yo puedo escoger todas las tablas que cumplen con la condición. Entonces, de la habilidad que tenga el programador o el autor para establecer las condiciones apropiadas, depende mucho del éxito de que las consultas sean rápidas o se ahorre trabajo en hacer consultas. Hoy no vamos a explicar todavía todos los detalles, pero podemos leerla fácilmente, uno se da cuenta. Seleccione todas. O sea, yo puedo decir select all o select distinct, dependiendo de lo que venga más adelante. Pero en todos los casos es select. Ahora, si yo digo select y pongo aquí una lista de columnas, de una vez estoy haciendo una proyección, porque si seleccione solamente el código y el teléfono, si yo no pongo la lista de columnas, selecciona las tuplas completas. Fíjense que esto está en correspondencia con las operaciones selección y proyección del álgebra relacional. Pero seleccione todas o distintas, esto es para saber a cuáles elementos se refiere. De la tabla tal, aquí se pone el nombre de la tabla, donde se cumpla una determinada condición. Entonces, en su forma más simple, seleccione todas, o seleccione asterisco. Cuando pongo select asterisco, estoy diciendo seleccione todo, todos los campos. De la tabla clientes, por ejemplo, donde fecha de ingreso sea menor que tal fecha. Y puedo, si quiero, porque todo lo que está entre paréntesis rectangulares es opcional, ordenar por tal campo, ascendente o descendente. Y esto lo puedo hacer varias veces. Entonces yo puedo hacer una selección y de una vez decirle al motor de datos que me entregue las cláusulas, las tuplas que cumplen con la condición, pero que me las entregue ordenadas por código, ordenadas por fecha o por el campo que yo diga aquí, ascendente o descendente. Como pueden ver, esta es una operación muy poderosa porque con una sola orden se hacen varias cosas, que es escoger un subconjunto que puede ser de tuplas completas o solo de ciertas columnas de una de las tuplas cobijadas por una determinada condición, y además que ese conjunto retorne ordenado por una o más columnas en forma ascendente o descendente según se diga para cada una de las columnas utilizadas en el ordenamiento. Pero es una sentencia muy fuerte en cuanto a la tarea que hace y es bastante útil para trabajar con ella. Por ejemplo, en este caso, seleccione el nombre del cliente y el apellido del cliente de la tabla clientes, donde sean tuplas que tengan el valor F en el campo género y tengan fecha de nacimiento mayor que 1990-0101. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que extraiga de la tabla de clientes el apellido y el nombre de todas las mujeres que nacieron que nacieron después del 1 de enero de 1990. ¿Para qué quiero hacer esa selección? Bueno, algo haré con ese conjunto de tuplas que retorna, que sale de allí.
Todavía no estamos encadenando una acción con otra, simplemente estamos viendo las cláusulas por separado, pero esto me produce un conjunto de tuplas que es un subconjunto de la tabla clientes. ¿Por qué es un subconjunto? Porque primero solamente me retornará las tuplas de esa tabla que cumplan con esta condición, pero además no me retorna tuplas completas, sino que me retorna una proyección, es decir, solo el cliente, solo el nombre y el apellido, nada más. Esta, por ejemplo, dice, seleccione cliente, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento de la tabla clientes, donde sean de género femenino y lo mismo. Entonces aquí es un campo más. La diferencia entre esta y la primera es que la primera retorna solo el nombre y el apellido de las tuplas que coincidan con la condición. Y la segunda retorna nombre, apellido y fecha de nacimiento. Si la pongo así, tercer ejemplo, me retorna el nombre, el cliente, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento de la tabla clientes donde sean de género femenino, hayan nacido después del 1 de enero del 90, ordenado por el apellido en forma ascendente. Entonces, ahí está digamos, un ejemplo completo de la cláusula de la sintaxis. Lo pueda también ordenar por fecha de nacimiento en forma descendente, es decir, el orden, la condición del ordenamiento, el campo que yo use para ordenamiento, dependerá de lo que yo quiera hacer con esos datos. ¿Estamos claros hasta ahí? Por ejemplo, en una base de datos donde me pidan seleccionar la descripción, el costo unitario y el precio de venta unitario de todos los artículos que tengan precio de venta unitario inferior a 10.000, pues entonces yo tengo que seleccionar de la tabla de artículos los campos descripción, costo unitario y precio, como quiera que se llamen en la estructura, donde precio de venta unitario sea menor que 10.000. Y eso pues es simple. Seleccione la descripción del artículo, el costo y el precio de venta de artículos, donde el precio de venta sea menor que 10.000. Obviamente estos son descriptores de campos que ya están, que tienen que corresponder a cómo se construyó la tabla en la base de datos. Yo no sé si eso, no recuerdo si eso corresponde a este ejemplo. Así exactamente corresponde. Esta sentencia operaría sobre la base de datos de la carpeta con archivos de ejemplo que les puse en Sabio. En esa carpeta, cada una de las tablas tiene un conjunto de datos que han sido utilizados anteriormente en ejemplos como este. Por lo que pueden ser utilizados por ustedes. Ahora, si se desea que en la selección no sean solamente la descripción del artículo, el costo y el precio de venta, sino todas las columnas, entonces se cambia, en lugar de poner la lista de campos que quiero seleccionar, pongo select asterisco, from artículo, y seleccione todas las columnas de la base de datos de la tabla artículos, donde sean de categoría igual a 3. Entonces, con poner select asterisco, le estoy diciendo que quiero seleccionar la tupla completa. O sea, el select asterisco es una selección completa, mientras que cuando yo uso select y una lista de campos, estoy haciendo una selección y sobre esa selección de una vez una proyección, porque solamente se escogen los campos, las columnas que se hayan puesto en esta lista. Bueno. Eliminar tuplas. Eliminar tuplas es una tarea que también es rutinaria. A veces es necesario quitar de una tabla uno o más registros. Normalmente no se eliminan registros que tienen que ver con transacciones que ya se procesaron o cosas así. Pero en general, el usuario puede eliminar cualquier tupla. Para eso existe la cláusula delete from, nombre de la tabla, where, condición. Borra una tupla completa. ¿Cuál? La que cumpla o las que cumplan con la condición especificada. Entonces, si yo digo borre de la tabla de artículos todas las tuplas donde este campo tenga un 1, pues listo, se eliminan sin ningún inconveniente.
Esa pues no tiene mayor problema porque se borra tuplas completas. Digo, no tiene mayor inconveniente en describirla, pero es una de las más peligrosas. Porque cuando se usa de una manera no muy bien controlada, puedes terminar borrando información que no querías. Y a veces recuperar la información que uno borró accidentalmente puede tener sus costos o puede implicar sus, ¿cómo se le dice a eso? Sus tristezas. Especialmente en ambientes de producción donde la información vale plata. Claro, ustedes tienen que acostumbrarse como ingenieros a que la información es lo más valioso que hay que cuidar. A veces uno tiene la tendencia a ser flexible con eso, pero cuando usted está trabajando en una organización, usted sabrá lo que cuesta la información el día que usted borre una tabla de la base de datos que no debía ser borrada y que le toca reconstruirla. Ahí sabrá si es que lo dejan hacerlo, dependiendo de la gravedad del caso. Entonces hay que tener sumo cuidado con las acciones de modificación y de borrado de las bases de datos, pues porque nuestra tarea es garantizar que la base de datos siempre refleje la realidad. Hay otras combinaciones ahí, cositas como esta que sirve para clonar una tabla junto con sus datos. Cuando yo le hago copia a una tabla de la base de datos para trabajar sobre la copia porque no quiero afectar la fuente original. Bueno, esa es una práctica medio artesanal. O sea, es decir, no en el sentido de que la cláusula no sea oficial, la cláusula es oficial y se puede hacer. Pero la buena práctica cuando uno maneja una base de datos es que tiene dos ambientes de base de datos completa. La base de datos de producción, que es donde se está trabajando, donde toda la empresa hace su trabajo real. Sobre esa base de datos nunca se hacen pruebas. Las pruebas, para hacer pruebas, uno tiene una copia de la base de datos de producción. En algunos casos es toda ficticia con datos de prueba. En otros casos se tiene una copia razonablemente actualizada de la base de datos de producción y es sobre ese ambiente de pruebas, normalmente le llamamos test. Creo que aquí incluso esa metáfora está presente aquí. Aquí hay un ambiente que se llama test, que está vacío, pero en el que yo podría copiar esta misma base de datos que tengo en producción, suponiendo que esta sea producción, para trabajar todas mis pruebas ahí y cuando yo estoy seguro de que mis programas, mis pruebas, mis cambios surtieron efecto, entonces los aplico en producción, pero solo después de un proceso de validación y de verificación cuya estructura corresponde más al terreno de la ingeniería de software que al de este curso, pero que ustedes seguramente ya han saboreado en algún sentido o lo van a hacer cuando les toque. Entonces, para clonar una base de datos, si se desea clonar una tabla completa, es decir, no solo duplicar la tabla, sino también los datos, entonces uno usa una sentencia DDL que es create table, seguida de una sentencia DML que es insert. Entonces, uno crea la tabla, nueva tabla, igual que como era la tabla original, o sea, este es el nombre de la nueva tabla que va a aparecer en la base de datos. Este es el nombre de la tabla que ya existe y la que queremos duplicar. Y después de hacer esa sentencia, quedó creado el nuevo objeto, pero está vacío. Y entonces yo le digo insert into tabla nueva, es decir, en la nueva tabla, selecciona lo que resulte de seleccionar todas las tuplas de la tabla original, sin ninguna condición. Si lo que quiero es hacer un duplicado exacto. Entonces fíjese que el select asterisco from tabla original, select asterisco from tabla cualquiera, selecciona todas las tuplas, todos los campos de todas las tuplas de esa tabla. Y yo le digo, ese resultado, el resultado de esta selección, insértelo en la tabla nueva. En una sola sentencia hace las dos cosas. Por eso siempre hemos dicho que las operaciones relacionales como selección, proyección, generan una tabla intermedia que no se guarda en ninguna parte. El select lo que hace es ir a la tabla sobre la que está siendo ejecutado, en este caso tabla original, y mira cuáles tuplas coinciden con la cláusula select, en este caso todas, las escoge todas, y bueno, ya las tengo todas, ¿qué hago con ellas? Esta operación le dice, inserte en la tabla nueva lo que resulte de hacer esa selección. Entonces él coge la selección y agrega las tuplas en la nueva tabla. De esa manera se copia completa la tabla nueva.
Si yo lo que quiero es crear una tabla que tenga la misma estructura, pero en la que voy a guardar solo una parte de las tuplas de la tabla original, pues agrego una condición. Por ejemplo, yo tengo una tabla que se llama clientes y quiero separar en dos tablas aparte, la de los hombres y la de las mujeres. Entonces, por ejemplo, para crear la de las mujeres, digo, cree la tabla mujeres con la misma estructura que tiene la tabla clientes. No hay problema. Duplica la estructura con un nombre nuevo, mujeres. Y luego le digo, inserte en la tabla mujeres todos los campos de las tuplas de la tabla clientes donde el género sea F. Bueno, aquí esto debería estar entre comillas y es un carácter. Entonces, el select selecciona las tuplas que cumplan con esa condición y esas son las que pega, las que inserta dentro de la tabla mujeres. Como puede verse, es bastante sencillo. No tiene mayor complicación entender la sintaxis porque se escriben, las sentencias en SQL se escriben casi exactamente como se habla. Con palabras en inglés, pero cree la tabla mujeres igualita a la tabla de clientes. Inserte en mujeres lo que resulte de escoger de la tabla de clientes, o sea, las tuplas escogidas de la tabla de clientes que tengan el valor F en el campo cliente género. Facilísimo. También le puedo poner alias cuando sepas que el uso de esta lámina no debería haberla puesto aquí porque todavía no hemos hablado de los alias, pero seleccione cliente como CLI ID como código, CLI apellido como apellido, CLI nombre como nombre, y esto pues crea una tabla con la misma estructura, con nombres de códigos distintos, con nombres de campo distintos. Tomando de la tabla de varias tablas, porque estos tres campos los toma de la tabla clientes, estos dos campos ven fecha y ven ref los toma de la tabla ventas y este campo de descripción lo toma de la tabla artículos. Entonces aquí fíjese lo que pasó. Después que esta debí haberla mostrado en un momento posterior, pero ya nos permite entenderlo. Yo puedo crear, puedo escoger, esta no es para pasar tuplas de una tabla a otra, sino para seleccionar tuplas para seleccionar una serie de atributos que provienen de varias tablas, hacer algo con ellos. Es un select. Este select lo que hace es escoger varios campos de varias tablas. El motor de base de datos sabe de dónde está cada una. O sea, si yo coloco los nombres bien escritos y conozco los nombres de las tablas bien escritas, él busca cada uno de estos campos en las tablas que le puse en la lista y los extrae de allá, pero busca solo los que cumplan con una determinada condición. Entonces, de alguna manera, esto permite con una sola sentencia buscar información consistente o información que tengan alguna característica en común. En este caso, que el ID de cliente sea igual al ID de cliente en la tabla ventas y que el ID del artículo sea igual a la referencia del artículo en la tabla ventas. Entonces busca tuplas o construye unas tuplas con datos que provienen de varias tablas donde se cumplen ciertas condiciones simultáneamente. Algo parecido a lo que no es exactamente el producto cartesiano ni las reuniones que mencionamos en la parte de álgebra relacional que vamos a mirar ahora después, pero es algo parecido. Avanzamos las descripciones y luego entonces empezamos a trabajar. Pues con base en esto ya podremos empezar, les formularé la primera parte del proyecto para que empecemos a trabajar. Vamos a mencionar ahora la existencia de algunas funciones pequeñas que pueden mezclarse dentro de las sentencias de manipulación de datos para ayudar a resumir información contenida en las tablas. Son la función suma, conteo, máximo, promedio y mínimo. Bueno, la naturaleza del cálculo que hace cada una de estas funciones creo que no es muy difícil de entender. La primera suma valores, la segunda cuenta valores, la tercera halla el mayor de una lista de valores, la siguiente halla el valor promedio de la lista de valores suministrada,
y la última encuentra el menor de los valores que estén en la lista. Ahora, ¿cuál lista? Pues esto se puede aplicar sobre algo que produzca un conjunto de valores de un atributo o de tuplas. Entonces, por ejemplo, la función sum permite sumar valores de un determinado campo siempre que se cumpla alguna condición especificada. Supongamos que en una tabla de ventas hubiera una columna que se llama ven valor, en donde se almacena el valor en dinero que representa cada tupla. O sea, ese campo ven valor es un valor en dinero. Repito, estas láminas están referidas a la base de datos cuya carpeta yo les puse en Savio, entonces por eso dice, supongamos que la tabla ventas tuviese una columna denominada ven valor, porque si yo miro la tabla ventas, miremos la descripción de las tablas, la tabla ventas tiene el ID del cliente, la fecha, la referencia del artículo vendido y la cantidad vendida, pero no tiene un campo que se llama ven valor, que es lo que me está diciendo este supuesto. Si yo creo una tabla ventas 2 y la hago igualita con el contenido que está en ventas 2 de la carpeta de datos, entonces, si yo le digo, por ejemplo, teniendo esta cláusula, seleccione from ventas 2, yo no dije ninguna condición, o sea, seleccione todas las tuplas de la tabla ventas 2. Sume el campo ven valor. Entonces, seleccione la suma de ven valor de la tabla ventas 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es sumar el valor del campo ven valor, considerando todas las tuplas de la tabla ventas 2. Entonces, esto me entrega un valor, que es la suma del campo ven valor, calculada con base en todas las tuplas de ventas 2. ¿Por qué en todas las tuplas? Porque yo no puse ninguna condición que permita seleccionar solo algunas de las tuplas de la tabla, como sí está en este ejemplo. Seleccione la suma del campo ven valor de la tabla ventas 2, en donde el mes del campo fecha de venta sea febrero. Entonces, estas cláusulas ustedes con base en la carpeta de datos que yo les puse aquí en Savio, en donde están todos los archivos de valores separados por coma, incluso ventas 2, que es el que estamos referenciando ahí. Si yo descargo ventas 2, ponga la atención, vamos a mirar eso con el blog de notas. Ventas 2 tiene unas tuplas que tienen 1, 2, 3, 4 y 5 campos cada una. Si miramos la estructura que teníamos, la tabla de ventas tiene el ID del cliente, la fecha, la referencia del artículo y la cantidad vendida. Pero ventas 2 tiene, como lo acabamos de ver, el ID del cliente, la fecha, la referencia del artículo, la cantidad vendida, que sería este numerito que está aquí en el cuarto lugar, y el valor. Entonces, por favor, bueno, esto no es para, esto lo harán ustedes cuando yo termine de hacer esta exposición, que retorna, para que vean que retorna esta cláusula y que retorna esta cláusula. Van a ver ustedes que obviamente esta retorna la suma de los valores totales y esta retorna la suma de los valores, pero solamente de aquellos registros que correspondan al mes de febrero. La función count permite contar tuplas de una tabla. ¿Cuántas tuplas cumplen con una condición? Ya no me selecciona el conjunto de tuplas, sino me dice cuántas cumplen con la condición. Queremos saber cuántas tuplas son mujeres, entonces select count, asterisco, esto se escribe así, select count, asterisco, from clientes, donde género igual a femenino. Y queremos contar cuántos registros de ventas corresponden al cliente que tiene este ID. Y además tienen fecha del mes de mayo. Entonces, select count, asterisco, from ventas, donde el campo ven ID cliente es este valor y el mes del campo ven fecha es 5. Sencillo, es decir, no tiene
ninguna complejidad. Es aprender la sintaxis y como no tenemos que memorizar nada porque ahí está nuestra guía de referencia, es ejercitar el uso de las sentencias. La función max permite encontrar el mayor valor de un campo. Seleccione el máximo dando el nombre del campo de una tabla cuyo nombre se da al final. Por ejemplo, en la tabla ventas 2, encontrar la venta de mayor valor. Entonces, select max ven valor from ventas 2. Seleccione la tupla que tiene el mayor valor en el campo ven valor buscando en la tabla ventas 2. No tiene ninguna complicación de comprensión porque la sentencia está escrita en lenguaje natural prácticamente. Pero esto de encontrar el mayor, el menor, de contar, de sumar los valores de un determinado campo son funciones esenciales para que una aplicación produzca resultados productivos cuando se consulta la base de datos. Por ejemplo, si una aplicación de contabilidad donde en una tabla estén todos los asientos contables del mes, entonces seleccióneme todos los de la cuenta correspondiente a pasajes. Y entonces, bueno, el código de cuenta de pasajes es tal cuenta. La aplicación de contabilidad se basa en ese tipo de operaciones permanentemente. ¿Qué pasa si se aplica el mayor valor de la función max sobre un campo que es alfanumérico? ¿Qué creen ustedes que pasa? Error. ¿Mm? No entendí, no alcancé a oír la respuesta. Que si botó un error. ¿Será que votó un error? ¿Ustedes han intentado ordenar una lista de nombres de mayor a menor? En programación, por ejemplo, meter en un arreglo los nombres de 100 personas y ordenarlos de mayor a menor. Bueno, les dejo esa pregunta. ¿Qué pasa si... Sobre que lo que estoy preguntando es que si yo o sea, un campo de nombre, el que tenga más caracteres y así. ¿Será el que tiene más caracteres? Pues sí. Por ejemplo, mire, venga aquí. Vamos a coger aquí. ¿Se puede repetir la pregunta? Primero voy a coger aquí un conjunto de nombres de apellidos, después voy a meterme aquí una hoja nueva y los voy a pegar aquí. Si yo, permítanme nuevamente, vengo acá a donde tenga yo, a ver. Vamos aquí a coger un conjunto de valores. Voy a ponerlo aquí al lado. La pregunta que tengo es la siguiente. Estamos viendo aquí que hay una función que se llama max, que sirve para encontrar el mayor de un campo. O sea, cuando yo le digo, por ejemplo, en esta sentencia que estoy señalando aquí con el mouse, seleccióneme la tupla que tiene el mayor valor en el campo ven valor de la tabla ventas 2. Tiene mucho sentido, es decir, si yo miro el modelo de la base de datos y miro ventas 2, el campo ven valor que es este, yo le digo, seleccióneme la tupla que tiene el mayor valor en ese campo, pues es fácilmente buscar cuál es el más grande, ¿cierto? Entonces, el motor de base de datos va a venir a la tupla, esto aquí, va a venir a la tupla, a la base de datos y me va a buscar cuál es la tupla de mayor valor. Si yo miro rápidamente, bueno, aquí lo estoy haciendo al ojo, dice 158,000. Creo que ese es el mayor porque no veo, no, aquí hay otro de 150, hay dos con, aquí hay uno, 395,000. Listo, y entonces me dice, el mayor es este. ¿Cómo lo encuentra el motor de base de datos? Ese no es problema mío, él hace una búsqueda sobre la tabla. Pero si yo le digo, encuéntreme el mayor valor, no
de un campo numérico, sino que hubiera dicho aquí, en lugar de ven valor, hubiera dicho el campo que estuviera haciendo sobre la tabla de clientes, el mayor valor del campo apellido, ¿qué resultado me entrega? ¿Hay error? Yo pienso que el motor de búsqueda no haría una comparación de de cada una de las letras de las personas y le da un valor dependiendo de qué orden tiene en el abecedario. Siendo A1 y Z27, por así decirlo. Sí, correcto. O sea, los datos alfanuméricos se pueden ordenar, se pueden comparar entre sí con relaciones de igual, mayor o menor, dependiendo pues de su conformación en caracteres. Entonces, por ejemplo, si yo digo en Excel que yo le digo, tengo este conjunto de datos, y yo le digo, ordénemlos de mayor a menor, es como decir, de menor a mayor, así, o en el orden contrario, queda este primero y este de último. O sea que los datos alfanuméricos se pueden comparar como para saber si un dato es mayor que el otro, y el orden que prima es el orden alfanumérico, el orden alfabético. ¿De acuerdo? Entonces, como tú lo acabas de decir. Entonces, A va antes de B, B va antes de C, C va antes de D, y así sucesivamente, como 1 va antes de 2, 2 de 3, en el caso de los datos numéricos. Bueno. Igual que el max, la función max, está la función min, que hace lo mismo, pero encontrando el menor del conjunto de datos que esté cobijado por la cláusula. Por ejemplo, en este caso seleccione el menor nombre, por ejemplo, el menor salario de la tabla empleados. Entonces, si hay un campo que se llama salario, él busca el registro que tenga el menor valor. Si hay varios, pues entonces retorna a los registros todos los que cumplen. Y la función average, que es la función de promedio, calcula el promedio, y ahí sí no se puede aplicar sobre datos alfanuméricos, porque el promedio solamente tiene sentido como operación cuando los datos que están operándose son de naturaleza numérica. ¿De acuerdo? Entonces, esas 5 pequeñas funciones, sumar, contar, mayor, promedio y menor, resultan de utilidad combinadas con las cláusulas select para extraer subtotales o cantidades de tuplas que cumplan con determinada condición. Se extraen o cantidades o valores resumidos que pueden ser de utilidad para distintas operaciones. En algunos casos se puede usar también la cláusula group by, que es agrupar por, que permite segmentar la información de alguna manera para que después de que yo tengo los segmentos, sobre cada uno actuar de alguna forma. Normalmente se aplica la cláusula group by seleccionando los campos sobre los que se quiere trabajar y segmentar apropiadamente para con cada segmento aplicar funciones como la de sumar, contar, menor o mayor. Por ejemplo, si yo tengo la tabla ventas 2, la tabla ventas 2 de mi ejemplo es una tabla donde está el 1, 2, 3, 4 y 5 campos que tienen, ya lo habíamos dicho antes, el ID de clientes, la fecha en que se hizo la venta, o sea, el cliente al que se le hizo la venta, la fecha en que se hizo, el artículo que se vendió, la cantidad y el valor que representa en plata. Entonces, si yo digo, por ejemplo, seleccione la fecha, o sea, seleccione solamente la fecha. Entonces, y súmeme el valor de la venta de cada tupla escogida de la tabla de ventas 2, pero agrupado por fecha. Lo que estoy diciendo es que me saque la suma de este campo para cada uno de los valores del campo fecha que esté repetido. Es decir, si hay varias ventas el 1 de febrero, sume los valores de las ventas para todos los registros que tienen 1 de febrero,
Si hay varios registros en la tabla con la misma fecha, entonces esta suma aplica solo a los que tengan, o sea, va agrupando el total por cada uno de los valores del campo de agrupamiento. Quiere decir entonces que de esa manera yo puedo tener una tabla de muchas transacciones con una cláusula select con group by. Puedo sacar subtotales por las tuplas que cumplan con cada una de las condiciones. En este caso, agrupar por el valor del campo en fecha. Estas cláusulas yo quiero que ustedes, no lo quiero hacer yo aquí, o sea, estas cláusulas están diseñadas para trabajar sobre la base de datos que les suministré en la carpeta, por lo que les pido el favor de que ustedes descarguen esta base de datos. Primero, que creen la base de datos con la estructura que está en el archivo de Excel que está en la misma carpeta, importen los datos en ella y ejecuten estas sentencias para que vean los resultados. Por ejemplo, esta última que está aquí. Dice, seleccióneme. Seleccione por fecha de venta. Súmeme los valores del campo ven valor en la tabla ventas 2 y agrúpeme los totales por la fecha de venta, pero ordénemelos descendentemente, es decir, primero las fechas descendentes de mayor a menor fecha. ¿De acuerdo? O sea, primero el último cronológicamente y más abajo y de último el más antiguo. Entonces, fíjense que esta cláusula tiene un poder muy grande, porque lo que hace es ir a la tabla de fechas, a la tabla ventas 2. De allí, concentrado usando este campo, que es el campo de la fecha de la venta, como agrupador, como criterio de agrupamiento, suma los valores de venta agrupados por cada valor de fecha. O sea, para la primera fecha suma los valores, para la segunda fecha suma los valores y así. Y me entrega esa lista de fecha y valor ordenado por fecha en forma descendente. Pues descendente porque aquí le puse desc, pero si yo le he puesto ASC sería en forma ascendente. Entonces, en una sola cláusula se pueden hacer muchas cosas y el resultado lo calcula el motor de base de datos sin que yo tenga que hacer demasiado código para hacer ciclos y comparaciones y cosas que en un lenguaje de programación tradicional tendría que hacerlo con un párrafo de código más alto. Calcular el total de ventas recaudado en cada mes, entonces yo le seleccione el valor de la fecha de la venta. ¿Por qué estoy siempre seleccionando la fecha de la venta? Porque estoy agrupando por día o por mes, y esos son valores del campo fecha de la venta. Sume el valor de la venta y agrúpelo por mes. Por mes del campo fecha de venta. La variable month la función month extrae el valor del mes de un campo de tipo fecha. Aquí también lo puedo hacer de otra manera. Seleccione el mes del atributo fecha, sume el atributo ven valor de la tabla de ventas 2 y agrúpelo por el valor, por cada uno de los valores que arroje el mes de la fecha de venta. O sea, estas dos son cláusulas equivalentes. Entonces, ustedes tienen la tarea de probarlas. Hasta aquí, entonces, hemos visto de una manera muy rápida y muy genérica las cláusulas de manipulación de datos: el insertar, el update, el seleccionar y el borrar, aunque el borrar pues lo vimos solamente un ejemplito porque borrar no tiene muchas opciones. Hay además entonces otras opciones que permiten unir información de varias tablas. Las opciones de reunión, las opciones de cruzado de una entidad con otra, que nosotros vimos como producto cartesiano. Vimos apenas esas dos. O sea, explicamos formalmente dos: producto cartesiano y reunión natural. Veamos entonces cómo se escribe eso en SQL. Ya sabemos que el producto cartesiano, cuando yo tengo dos tablas, lo que hace es como multiplicar, es decir, concatenar todas las tuplas de la primera tabla, cada una de las tuplas de la primera tabla con todas las de la segunda. O sea que si yo le digo seleccione todos los campos
de la tabla A, en este caso la tabla A es esta, y yo le digo, coja esas tuplas y haga un join cruzado, que es un producto cartesiano, un cross join, perdón, no es que cross join con la tabla B. Entonces él va a generar una nueva entidad temporal, una nueva relación que contiene esta tupla unida con estas tres, esta tupla unida con estas tres, esta tupla unida con estas tres, y así hasta que acabe el cruce. Entonces el resultado de un cross join es este. Fíjense, aquí tengo las tres tuplas de la primera tabla, aquí están, con la primera de la segunda tabla, las tres tuplas de la primera tabla con la segunda de la segunda tabla, las tres tuplas de la primera tabla con la tercera de la segunda tabla y así sucesivamente. Eso es lo que es un producto cartesiano. Esta instrucción retorna, para estas dos tablas, retorna este resultado que me puede interesar a mí para hacer algo posteriormente con ese valor. Obviamente, como se trata de producto cartesiano, ella hace la mezcla completa de todas contra todas y eso pues para muchos casos tiene un cierto nivel de utilidad, pero bueno, es relativo. Pero existe esa posibilidad. También existe entonces la opción de reunión natural. Vamos a hacerla con el mismo ejemplo, que se describe con natural join. Y seleccione todos los campos de la tabla A y haga un natural join con la tabla B, una reunión natural. Ya sabemos nosotros que la reunión natural es como el producto cartesiano, pero donde solamente subsisten las tuplas que tengan el nombre de atributo en común con el mismo valor. En este caso, el atributo en común para las dos tablas es el atributo de nombre A y solamente hay un valor común que es esta y esta. Entonces, aunque el producto cartesiano me generaría una tabla que diga 1M2P, 2N2P, 4O, 2P y luego 1M3Q, 2N3Q, 4O, 3Q y así sucesivamente, el natural join, después de hacer eso, dice, bueno, ¿en cuáles de las líneas del producto cartesiano que resultó los dos campos, este y este, son iguales? Y esas son las únicas que deja. Entonces, en este caso, el producto cartesiano, perdón, la unión natural entre estas dos tablas me daría una sola tupla. Porque además elimina uno de los 12 atributos en común porque no se necesita, porque es un atributo superfluo. Entonces quedaría 2n y luego donde sea el 2, el atributo de aquí, 2n y p. Esta sintaxis entonces es la que me permite hacer reunión natural entre dos tablas. Bueno, entonces vamos a parar un poquito ahí la descripción teórica, pero les quiero decir que además del producto cartesiano y de la reunión natural, SQL tiene otras opciones de unión de tablas, que son la unión interior, la unión exterior, la unión derecha, la unión derecha exterior, la unión completa exterior y la autounión. Se caracterizan por estas sintaxis. Entonces, les dejo como tareita que usted vaya a la guía de referencia o a la información, a la fuente de información que usted prefiera, identifique qué operación hace cada uno, o sea, qué es lo que hace cada una de estas uniones, ilustre cada una con un ejemplo y las respuestas me las suba como tarea de esta semana en la página de Sabio. Estas tareitas son las que van a conformar el 20% del corte. Y el proyecto que les entregaré de aquí al viernes, el documento de especificaciones, será lo que va a reemplazar en nuestro examen parcial, que valdrá el 80% del corte. Entonces, después de todo lo que hemos visto hoy, ¿qué aspiro que ustedes hagan? Bueno, que hagan la tarea, obviamente, pero que hagan la otra tarea no entregable, que es la de probar todas estas cláusulas usando la base de datos de prueba que les suministré y que está disponible en la página de Sabio como una carpeta, esta, para que vean, prueben y encuentren las diferencias y el sabor particular de cada una de las cláusulas que están descritas en estas láminas. ¿Ok? Bien, entonces no sé si haya alguna pregunta o algún comentario adicional.
Bueno, parece que no. Voy a dejar de compartir la pantalla. Curiosamente, estos programas tienen sus características simpáticas. Cuando estoy compartiendo la pantalla, como en este momento, yo tengo aquí dos pantallas, la de mi portátil y una pantalla adicional para trabajar, que es la que estoy compartiendo. Cuando estoy aquí en la pantalla cuando tengo activada la pantalla compartida, si voy a descargar la lista de participantes, no me la descargo, no hace nada. Tengo que dejar de compartir pantalla y enseguida la lista descarga. Cosa curiosa para informarle a Microsoft. Bueno, entonces, si no hay preguntas, es todo por el día de hoy. En el transcurso de la semana les estaré publicando el documento de especificaciones del proyecto para que lo discutamos el viernes. Hacemos el viernes los grupos de trabajo. Recibiré de aquí a allá sus preguntas sobre lo que se hizo hoy. Ustedes van haciendo su tarea, que tiene como fecha de entrega dentro de 8 días. Es una tarea realmente pequeña, es simplemente de investigación y de verificación de funcionamiento de esas cláusulas join. Y listo, entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Ok? Muchas gracias y que tengan un feliz resto de tarde y feliz semana. Hasta luego, profe. Bueno, que estén muy bien.